Hace poco más de un siglo, el bisonte prácticamente desapareció de México. Hoy está regresando a los pastizales del norte, caminando otra vez por Chihuahua como lo hacía antes de que existieran las carreteras modernas. Pero hay un detalle incómodo. Justo cuando empieza a volver, la frontera lo está convirtiendo en un animal atrapado. Hace mucho tiempo, antes de que existieran las líneas políticas que hoy separan países, el norte de México era parte de un paisaje enorme de pastizales abiertos. Desde lo que hoy es Chihuahua hasta las grandes llanuras del centro de Norteamérica, el horizonte se movía con el viento y con los animales que lo habitaban. Entre ellos, uno dominaba el movimiento del paisaje, el bisonte. No hablamos de pequeños grupos aislados, sino de manadas que podían extenderse por kilómetros, avanzando lentamente mientras el pasto volvía a crecer detrás de ellas. Ese sistema funcionaba porque el territorio era continuo. Los bisontes se movían siguiendo las estaciones, el agua y la calidad del pasto. Cuando un área se agotaba, simplemente avanzaban. Así el pastizal respiraba, pero ese equilibrio dependía de algo muy específico: libertad de movimiento. Y esa libertad, con el paso del tiempo, empezó a llenarse de límites que antes no existían. La desaparición del bisonte en México no fue un misterio ecológico, fue un proceso directo y brutal. A finales del siglo XIX, la expansión ganadera, la cacería comercial y la ocupación intensiva de los pastizales transformaron por completo el norte del país y las grandes llanuras del continente. Donde antes se movían manadas enormes, comenzaron a levantarse ranchos, cercas y rutas de comercio. El bisonte pasó de ser parte del paisaje a convertirse en un objetivo. En pocas décadas, la especie colapsó en gran parte de su rango histórico. En territorio mexicano, el silencio llegó rápido. Las últimas manadas desaparecieron y el animal quedó reducido a poblaciones muy pequeñas al norte del continente. Durante generaciones enteras, el bisonte dejó de ser una presencia viva en los pastizales de México. Se volvió historia, algo que había existido antes de que el paisaje cambiara para siempre, o al menos eso parecía. Durante mucho tiempo se pensó que el bisonte no volvería a México. El paisaje había cambiado demasiado y las poblaciones que sobrevivieron en Norteamérica estaban muy lejos de los pastizales donde alguna vez caminaron sus ancestros en territorio mexicano. Pero en los últimos años empezó a ocurrir algo que cambió la conversación. Programas de conservación, acuerdos entre reservas y científicos y el manejo cuidadoso de manadas permitieron un paso que parecía improbable: el regreso del bisonte a Chihuahua. En zonas como la Reserva de la Biosfera de Llanos, los animales volvieron a pisar pastizales mexicanos después de más de un siglo de ausencia. Y cuando uno ve esas imágenes, el impacto es inmediato. Un grupo de bisontes moviéndose sobre el horizonte abierto del norte del país. Polvo, levantándose bajo las pezuñas. El paisaje funcionando otra vez como hace mucho tiempo. Pero aquí aparece un detalle que complica la historia. Este regreso ocurre dentro de un territorio que hoy está lleno de límites. Para un bisonte, el paisaje no tiene países. Lo que existe son pastizales, agua, viento y espacio para moverse. Durante miles de años, las manadas cruzaron libremente lo que hoy es el norte de México y el sur de Estados Unidos sin encontrar más barreras que un río crecido o una tormenta fuerte. Pero el mapa humano funciona distinto. Hoy, esa misma franja de territorio está marcada por una de las líneas políticas más vigiladas del continente, la frontera entre México y Estados Unidos. Y aquí aparece una contradicción interesante. Los esfuerzos por recuperar al bisonte están funcionando. Las manadas están creciendo lentamente en algunos puntos del norte mexicano y del sur estadounidense.
El problema es que el sistema ecológico que las sostenía antes dependía del movimiento amplio entre ambos lados del paisaje. Y ese movimiento ahora encuentra algo nuevo en medio del camino. Barreras físicas que el bisonte nunca tuvo que enfrentar antes. Un bisonte puede pesar casi 1 tonelada, pero su supervivencia depende de algo sorprendentemente simple: espacio. No espacio pequeño y cerrado, sino kilómetros de pastizal donde el animal pueda desplazarse siguiendo la calidad del forraje, el agua disponible y la dinámica natural de la manada. Cuando una población queda atrapada en un territorio limitado, el sistema empieza a tensarse. El pasto se agota más rápido, el movimiento natural se reduce y las manadas pierden la posibilidad de dispersarse como lo hacían históricamente. Durante miles de años, esa presión se resolvía de manera muy sencilla. Los bisontes avanzaban. El paisaje abierto del norte permitía ese flujo constante entre regiones. Pero en el mundo actual, el movimiento ya no depende solo del pastizal. Depende de cercas ganaderas, carreteras, propiedades privadas y en algunos puntos de barreras fronterizas que se levantan justo en medio del territorio que antes era continuo. Y ahí aparece la tensión real del regreso del bisonte. Si uno observa el norte de Chihuahua desde el aire, el paisaje todavía parece amplio. Pastizales extendiéndose hasta donde alcanza la vista, lomas suaves cubiertas por hierba baja, viento constante moviendo el terreno como si fuera un mar seco. Pero al mirar con más atención aparecen las líneas, cercas ganaderas que dividen el terreno en parcelas largas, caminos rectos cortando el pastizal, propiedades privadas delimitadas con precisión. Y más al norte, una franja donde el territorio cambia de naturaleza, la frontera internacional. Para los humanos, esas líneas tienen sentido político, económico, legal. Para el bisonte, no. El animal sigue respondiendo al mismo impulso antiguo: moverse cuando el pasto cambia, buscar agua, seguir a la manada. El problema aparece cuando ese movimiento natural se encuentra con obstáculos que antes no existían. En algunos puntos del paisaje, esas barreras son suficientemente sólidas como para detener incluso a un animal tan poderoso como un bisonte. Y ahí el sistema empieza a comportarse diferente. El regreso del bisonte a México no ocurrió por accidente. Detrás de esas manadas, caminando otra vez por los pastizales de Chihuahua, hay años de acuerdos, manejo cuidadoso y decisiones muy específicas. Científicos, comunidades locales y áreas protegidas han trabajado para reconstruir algo que el paisaje perdió hace más de un siglo: poblaciones funcionales de bisontes en territorio mexicano. Eso significa controlar el número de animales, cuidar la salud genética de las manadas y mantener suficiente pastizal disponible para que el sistema no se rompa otra vez. Pero aquí aparece una paradoja interesante. El bisonte está regresando gracias a la intervención humana y al mismo tiempo su futuro depende de algo que no siempre controlamos bien: cómo organizamos el territorio. Si el animal queda confinado a pequeños espacios rodeados de infraestructura, su recuperación puede volverse frágil. El bisonte necesita más que protección, necesita paisaje conectado. A pesar de todas las barreras nuevas en el paisaje, hay algo que sigue funcionando en el norte de México: el pastizal. En regiones de Chihuahua, donde el manejo del territorio ha sido cuidadoso, la tierra todavía responde como lo hacía hace siglos. El pasto crece con las lluvias, se renueva con el paso de los herbívoros y mantiene un equilibrio delicado entre sequía, viento y movimiento animal. Cuando una manada de bisontes camina por estos lugares, el efecto es inmediato. El suelo se remueve, las semillas se dispersan, la vegetación se renueva. El bisonte no solo habita el pastizal, lo ayuda a mantenerse vivo. Por eso su regreso tiene algo poderoso.
No es únicamente la recuperación de una especie grande, es la posibilidad de que un proceso ecológico antiguo vuelva a funcionar en México. Pero ese proceso necesita espacio suficiente para respirar. Hoy el bisonte vuelve a caminar por México, no en manadas gigantes como hace siglos, pero sí lo suficiente para recordarnos cómo se veía este paisaje cuando todavía funcionaba completo. El problema es que el territorio donde está regresando ya no es el mismo. Donde antes había continuidad de pastizales, hoy existen cercas, carreteras y una frontera que corta el ecosistema en dos. El bisonte no entiende de países, solo entiende de espacio, agua y pasto. Y su recuperación depende de algo muy simple, que todavía existan paisajes lo suficientemente abiertos para moverse. No dramatizamos la extinción. Mostramos exactamente cómo funcionan estos procesos. Y cuando uno observa el mapa completo, la pregunta deja de ser si el bisonte puede volver y pasa a ser si el paisaje todavía puede sostenerlo. Si te interesa seguir analizando estas historias con calma, aquí seguimos revisándolas una por una. Dime qué especie de México vale la pena mirar con lupa, pero con región específica.